El otro día, Iván Ferreiro, el músico, me complicó el resto de mi vida en apenas 30 segundos. Todo porque le escuché decir que lo más importante de una canción es la primera frase, que esa marca el resto porque te ubica en un lugar determinado o en una mentalidad concreta. Y claro, no pude evitar pensar que para un podcast no es muy diferente. Cómo empieza el capítulo no sé si siempre sirve para crear un ambiente en la cabeza de quien lo escucha, pero sí que es fundamental para captar su atención. Eso creo yo, al menos. Y eso explica muchos de los estrafalarios comienzos que han tenido algunos de los capítulos de Kaizen. A la vez, oírle a él decir eso es poco menos que una condena para un maniático como yo. Significa que voy a estar obsesionado con la primera frase de cada capítulo de ahora en adelante hasta el infinito. Aunque al menos en este capítulo he podido resolverlo usando al propio Iván por el camino. Gracias, majo. Todo lo que he dicho hasta ahora tiene aparentemente poco que ver con el tema del capítulo de hoy, pero cuando jugamos a juegos infinitos, en el fondo la meta es acercarnos a un imposible, a que cada canción sea la mejor que podía ser o cada capítulo el mejor que podíamos hacer. Y lo cierto es que nunca lo vamos a conseguir, pero da igual, porque el objetivo es seguir jugando y la mejor forma de hacerlo es disfrutar de cada paso. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. En 1987, Jim Carrs publicó un libro con una mirada muy interesante sobre nuestra vida, al menos creo una mirada diferente. Carrs era por entonces un profesor de Historia y Literatura de la Universidad de Nueva York y el director del Centro de Estudios Religiosos. Él mismo era religioso a su manera, porque lo era, según sus propias palabras, en el sentido de que estaba infinitamente fascinado con la imposibilidad de entender lo que significa ser humanos, existir sin más. El libro en cuestión se llama Finite and Infinite Games, es decir, Juegos finitos e infinitos, aunque creo que no se tradujo al español, al menos no lo he encontrado. En el fondo, de lo que trata es de cómo cambian las cosas en la vida cuando las aproximamos con la mentalidad de jugar a un juego que tiene un fin o con la de uno al que jugamos para siempre. Según él, jugar para ganar no es tan satisfactorio como jugar para seguir jugando. Anda que vaya trabalenguas de capítulo me espera, ahora que me doy cuenta. Pero ¿qué es esto de los juegos finitos e infinitos? Pues para empezar son conceptos un poco abstractos porque aunque Carrs y otros han dado definiciones, enseguida veremos que son muy interpretables y que realmente tienen más que ver con la mentalidad que con el juego en sí. Pero vayamos a las definiciones. Un juego finito es uno en el que se conoce a todos los jugadores. Hay unas normas que todos comparten y que son inalterables, y un tiempo durante el que se juega hasta determinar un vencedor. Los deportes son un ejemplo de juegos finitos. Un partido de fútbol se juega 11 contra 11 y de acuerdo a unas reglas que definen cuánto dura y quién gana. Cuando acaba hay un equipo vencedor. Podemos volver a jugar si queremos, pero será un partido nuevo. Por contraste, en los juegos infinitos conocemos a algunos, pero no necesariamente a todos los jugadores, y no tenemos unas reglas claras. De hecho, pueden cambiar, o puede haber algunas que desconozcamos. No es fácil, por lo tanto, determinar un ganador, y cada uno sigue jugando mientras quiere y tiene los recursos necesarios para hacerlo. De hecho, en cierta medida, cada uno juega a su propio juego, aunque haya interacciones con los de los demás. La amistad, la pareja o la familia, por ejemplo, son juegos infinitos. No hay una forma de vencer, sino que idealmente lo que queremos es seguir jugando. Si todo esto te suena muy etéreo, es normal porque lo es. De hecho, a partir de estas premisas, Carrs se mete en unos berenjenales curiosos intentando extrapolarlas a los gobiernos, a la sexualidad, a la guerra. Afortunadamente, otro autor del que hablaremos enseguida se ha encargado de aterrizarlo un poco más. Pero antes, déjame que te cuente mi principal conclusión sobre el libro de Carrs.
Aunque tenga un final, nuestra vida es un juego infinito porque el objetivo es, claro, seguir jugando, al menos mientras estemos vivos, y a poder ser que aquello por lo que hemos jugado pueda ser continuado por otros. Si escuchaste el capítulo 71 que dedicamos a Richard Feynman, recordarás que te hablaba también de Alan Watts y de su idea de que la vida no es un viaje, no es simplemente ir de un punto A a un punto B, sino que se parece mucho más a bailar, por ejemplo, donde lo que importa no es en qué punto empiezas y en cuál acabas, sino el baile en sí. Pero a veces nos confundimos y la encaramos como si se pudiera ganar. Tendemos a convertirla en un escaparate de nuestras victorias, y normalmente, de hecho, de las que menos importan, del dinero que tenemos, el poder que acumulamos o lo populares que somos. Y además, siempre medido en relación a los que nos rodean. Es eso del signaling de lo que hemos hablado alguna vez, que en el fondo lo que significa es que convertimos la vida o la tratamos como un juego finito. Y es hasta cierto punto inevitable, porque dentro de nuestra vida jugamos de verdad a algunos juegos finitos y nos vemos arrastrados a pensar así. Por eso no está de más recordarnos de vez en cuando que en la vida no se gana, no se puede ser el número uno en vivir, solo se vive. Y antes de pasar a aterrizar esto un poco más, déjame decirte una obviedad. Para exprimir al máximo el juego infinito que es nuestra propia vida, cuidar de nuestro cuerpo es fundamental. Por eso me hace mucha ilusión que Urban Physio patrocine el capítulo de hoy. Ya te he hablado de ellos antes, son un servicio que a mí me cambió la vida desde que los descubrí hace algo más de 2 años. Tanto que sé que soy un pesado y que si nos conocemos en persona es más que probable que ya te los recomendara hace tiempo. ¿Qué le voy a hacer? Soy así. Pero es que para mí Urban Physio es un servicio maravilloso. Te envían un fisioterapeuta colegiado a casa, con su camilla, claro, incluso en el mismo día y con un horario amplísimo hasta en fin de semana, y todo a precios súper razonables. A mí, desde luego, solo por el tiempo que ahorro en ir y volver de una clínica tradicional, me merece muchísimo la pena. Aparte de que me dejan nuevo cada vez que vienen. Soy muy fan, ¿qué te voy a decir? Pero lo más importante es que detrás del servicio hay un centro de salud completo, con más de 50 fisioterapeutas en plantilla, expertos en diferentes dolencias y presentes en las principales ciudades de España. Así que si necesitas un fisio ocasional o tratar una dolencia crónica, te animo a probar Urban Physio. Puedes reservar tu cita en urbanphysio.com y usando el código Kaizen en minúsculas tendrás un 10% de descuento en la primera sesión. Te he hablado de Simon Sinek en alguna ocasión, de hecho pronunciando mal su apellido porque acabo de descubrir que se pronuncia así. Y eso que es uno de mis autores favoritos sobre el liderazgo empresarial. Hace un par de años publicó un libro basado en las ideas de Jim Carrs, pero llevándolas a su mundo, al de las organizaciones. Es un tipo brillante sin duda, aunque también te digo que no se comió mucho el coco con el título, la verdad. Se llama The Infinite Game, el juego infinito. Sinek, además, es uno de los mejores oradores que conozco. Cada una de sus charlas es una clase magistral sobre cómo hablar en público. Cada palabra y cada pausa están medidas y te atrapa hasta un punto en el que siempre que le escucho acabo flipadísimo con lo que ha contado. Pero reconozco que también acabo con la sensación de que si él me hubiese leído Fray Perico y su borrico, habría alucinado igual. En cualquier caso, te dejo en las notas una charla precisamente sobre su forma de ver esto de los juegos finitos e infinitos. Él añade algunas ideas que me parecen brillantes. Para empezar, que cuando coinciden varios jugadores, varios competidores, el sistema es estable si todos entienden el juego de la misma manera. Si todos estamos compitiendo en un juego finito, todos compartimos las reglas y todos sabemos cuándo uno ha ganado, ¿vale? Es estable. Si los jugadores están jugando a un juego infinito, también tiende a ser estable. Por ejemplo, Estados Unidos y la URSS durante la Guerra Fría querían seguir jugando sin llegar a dar un paso que asegurara su destrucción mutua. Pero cuando compiten jugadores con mentalidad de juego finito con otros de juego infinito, la cosa se complica porque aparecen estrategias muy diferentes. Él pone varios ejemplos. El primero, el de la guerra de Vietnam. Durante una década, Estados Unidos ganó casi todas las batallas.
tuvo 58.000 bajas, que son mucha gente, sí, pero nada comparado con los vietnamitas, que perdieron a más de 3 millones de personas. Y aún así, Estados Unidos acabó perdiendo la guerra, al menos sintiéndose derrotado, porque su objetivo era ganar un juego finito, que además no le importaba a casi nadie en el propio país. El objetivo era evitar que otro país, en la otra punta del mundo, acabara siendo comunista. Mientras tanto, los norvietnamitas peleaban para seguir jugando, para ser los dueños de su destino a costa de lo que fuera. El otro ejemplo que usa Sinek es el de Apple frente a Microsoft. Cuenta cómo cuando nació el iPod, Microsoft se obsesionó con vencer a Apple y durante años el 80% de lo que hablaban internamente era de la propia Apple, mientras que en el otro lado, en Apple, el 100% de lo que se hablaba era de cómo avanzar en su visión y lanzar mejores productos. Uno jugaba un juego finito y el otro uno infinito. Es decir, que pensar en términos de juegos infinitos acaba dándonos a la vez la capacidad de sacrificarnos más, como los vietnamitas, y de pensar a largo plazo, como Apple. Y así contado, como lo hace Sinek, suena maravilloso, como si fuera la solución para todo. ¿Por qué no hacemos todo con la mentalidad de un juego infinito? Pues porque Sinek es un motivador alucinante, y creo que la visión que comunica es a la que deberíamos aspirar en las empresas, pero igual que pasaba con Steve Jobs, tiene tal capacidad de persuasión que escuchándole a uno se le puede olvidar que el mundo es siempre más complejo que lo que él o cualquier otro pueda sintetizar. Lo de Fray Perico de antes, vamos. Porque es que, obviamente, hay innumerables casos en los que el que juega a un juego infinito lleva las de perder con el que juega a un juego finito. Sin ir más lejos, en una pareja, por ejemplo, si uno juega a un juego infinito y quiere pasar toda su vida con la otra persona, pero ésta solo quiere estar el tiempo suficiente hasta, no sé, hacerse famosa, está claro que es una mezcla explosiva. Siendo justos, eso sí, en esos casos el problema no es tanto la estrategia elegida, sino con quién decide uno jugar. Y sobre esto habla otro sospechoso habitual del podcast, Naval Ravikant. En lugar de infinito, que es muy abstracto, él habla de largo plazo, de que en la vida hay que jugar juegos a largo plazo con gente a largo plazo. La idea de partida es parecida. Mucho de lo que es importante en nuestra vida se nutre de efectos de interés compuesto. No solo el dinero, que por supuesto, sino las amistades, las relaciones, el conocimiento, todo eso se construye sobre los rendimientos de lo acumulado antes. Así que deberíamos aspirar a encontrar siempre que podamos formas de jugar a largo plazo. Lo que pasa es que la mayoría de esos juegos requieren de otros jugadores, y cuando hay otras personas involucradas, la confianza es esencial para poder seguir jugando el tiempo suficiente. A veces el contexto nos hace un poco más fácil que todo se desarrolle a largo plazo. En entornos profesionales pequeños, por ejemplo, el hecho de que te vayas a cruzar con las mismas personas varias veces a lo largo de tu carrera y que tengas que hacer negocios con ellos o volver a coincidir en otros trabajos, normalmente va a favorecer que se establezcan relaciones de confianza. Claro, que siempre hay un listo que se aprovecha de alguien, pero lo normal es que lo consiga una sola vez, porque nadie de ese círculo volverá a confiar en él después. Así que encontrar esos entornos, o mucho mejor, esas personas en las que confiar y con las que trabajar o compartir el resto de tu vida, es la mejor forma de poder jugar el juego infinito más importante de todos. La otra clave para seguir jugando el tiempo suficiente y beneficiarnos de estos efectos de interés compuesto es la voluntad. Esto no lo dice Naval, lo digo yo, así que tómalo con cautela, aunque creo que es obvio. En la propia definición de juego infinito está eso de que se sigue jugando mientras uno puede y quiere. Y eso de querer tiene mucho que ver con por qué hacemos las cosas. Nuestros motivos marcan, claro, nuestra motivación. Y creo que solo hay dos formas de jugar a juegos infinitos o a muy largo plazo. O bien perseguimos una visión que no tenemos otra forma de alcanzar, o bien el propio camino es nuestro objetivo. De la primera, de lo de tener una visión, pongo siempre el mismo ejemplo. Si Super Mario tuviera el único objetivo de recoger moneditas, se habría vuelto a reparar grifos a Brooklyn tras el primer mordisco en el culo de una planta carnívora. Lo que quería Super Mario era rescatar a la princesa y pasar la vida junto a ella. Tenía una visión y no había otra manera de conseguirla que
recorrerse mundos extraños peleándose con bichos extraños. Y esto suelo decirlo mucho cuando me invitan a hablar con emprendedores. Si tu único objetivo es ganar pasta, hay formas muchísimo más fáciles, así que en cuanto vengan dificultades, y lo normal es que vengan, es probable que pierdas la motivación por emprender. A la hora de pensar en cómo liderar, esto se relaciona mucho con el otro gran libro de Simon Sinek, Start with Why, empieza con el porqué, en el que básicamente dice que para ser líderes no basta con decir qué y cómo vamos a hacer, sino que es esencial explicar el porqué y que ese porqué coincida con los valores de quienes queremos liderar. La segunda forma de asegurarnos seguir jugando a un juego infinito es que el propio camino se convierta en el objetivo. Ese es el origen de este podcast en el fondo. Cuando haces algo y lo disfrutas por el mero hecho de hacerlo, sin que haya un objetivo concreto, ya estás en un juego infinito. Y yo creo que todos llevamos uno o varios de esos motores infinitos dentro, aunque no siempre los encontremos. En concreto, creo que la curiosidad y la creatividad son dos de ellos y en cada uno de nosotros se manifiestan de una manera diferente. Que no haya un objetivo concreto no significa que no nos importe el resultado. Al contrario, esos motores infinitos que tenemos nos llevan a querer hacerlo todo mejor cada vez. Por eso estoy seguro de que Iván Ferreiro seguiría haciendo canciones, incluso si no fueran tan buenas como lo son. Pero también estoy seguro de que siempre querría mejorarlas y que por el camino seguiría obsesionándose con la puñetera primera frase. Y hasta aquí el capítulo de hoy, que, oye, para tratar de temas infinitos, creo que ha quedado razonablemente corto. Espero que te haya gustado. Te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo que hay arriba del todo. No tiene pérdida. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Aunque a veces tardo un poco, intento contestar siempre. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.